Europa atiende el pedido de Donald Trump de reforzar la seguridad en el Ártico, pero no a costa de Groenlandia. Desde Washington, Dinamarca anunciaba la creación de un grupo de trabajo con los Estados Unidos para abordar la seguridad de Groenlandia y admite discrepancias con la administración Trump. Pero Trump insiste que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia frente a los navíos de China y de Rusia. Varios países europeos anuncian más apoyo militar para la cooperación con los Estados Unidos en la zona ártica, entre ellos Francia y Alemania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Tras la reunión en Washington, Dinamarca anuncia un plan de trabajo para mejorar la seguridad en el Ártico. Acto seguido, Francia y Alemania anuncian que envían efectivos a Groenlandia para explorar la posibilidad de cooperación con los Estados Unidos, sumándose a Suecia y Noruega. Organizaciones de derechos humanos piden aumentar la presión internacional sobre el régimen iraní ante una posible ola de ejecuciones rápidas de manifestantes. Uno de ellos es Shahram Soltani, de 26 años, que fue acusado de terrorismo y a quien podría ser ejecutado hoy. ONGs estiman que hay más de 10.000 presos y 3.500 muertos. El enviado especial de los Estados Unidos para Gaza, Steve Witkoff, anunció el comienzo de la segunda fase del acuerdo impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Según Witkoff, esta fase comienza con el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. La cumbre en Washington para discutir el futuro de Groenlandia concluyó tras 50 minutos sin un acuerdo sobre Groenlandia, pero sí sobre un plan de cooperación en las rutas marítimas árticas, aunque Dinamarca pidió también a los Estados Unidos una cooperación respetuosa al respecto. Según dijo el representante danés, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistieron en que la isla debe quedar bajo control del país. Algo que fue rechazado, sin embargo, por los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, por Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt de Groenlandia. Ambos destacaron que cooperarán en un plan de seguridad con los Estados Unidos, pero bajo el control de Dinamarca. El ministro danés dijo que quedó claro el deseo de Trump de conquistar Groenlandia. El presidente estadounidense había exigido horas antes en su red social Truth Social que Dinamarca se vaya de la isla, acusándola de no cumplir con la seguridad de la región ártica. Groenlandia es territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca, miembro de la OTAN. Y tras la reunión, Trump ha reiterado su intención de anexionar el territorio a los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional. Tenemos muy buena relación con Dinamarca, como saben. Estamos trabajando en la cúpula dorada, estamos haciendo muchas cosas y realmente la necesitamos. Si no entramos, Rusia entrará y luego China. Y Dinamarca no podrá hacer nada al respecto, pero nosotros sí podemos hacer todo lo posible. Tengo muy buena relación con Dinamarca y creo que algo saldrá bien. Y ampliamos esta noticia con José Díaz Briceño, periodista en Washington. José, en primer lugar, ¿qué más dijo Trump de esa propuesta de Dinamarca y de varios países europeos aumentar la cooperación de seguridad en Groenlandia sin que esto comprometa el estatus autónomo de la isla? El presidente Trump fue muy enfático en insistir en esta necesidad de seguridad nacional que tiene Estados Unidos para poseer Groenlandia. Incluso el presidente Trump fue un poco desdeñoso al menospreciar básicamente los esfuerzos de seguridad de Dinamarca frente a un potencial riesgo de invasión por parte de Rusia o China. El presidente Trump aseguró que Dinamarca lo único que podía asegurar es enviar un nuevo trineo de perros a Groenlandia para defender el continente. Y sin embargo, hay que decir que el presidente Trump también se molestó un tanto con la prensa cuando se le preguntó si estaba dispuesto a lanzar la fuerza militar para conquistar ese territorio que es actualmente parte del Reino de Dinamarca. El presidente Trump aseguró que nunca había dicho eso. Esto, hay que decir, es una equivocación, pues previamente el presidente ha dicho que si se necesitara la fuerza militar no dudaría en hacerlo. El presidente subraya que la única nación que puede proteger a Groenlandia de la ambición rusa o china es justamente Estados Unidos. Pero en ese contexto hay que decir que la OTAN está diciendo, y Europa concretamente, que está haciendo su parte. Dinamarca se comprometió con la administración Trump a garantizar la seguridad de la isla. Alemania, Francia, Suecia y Noruega también van a enviar efectivos a Groenlandia. También ayer el jefe de la OTAN prometía más seguridad frente a lo que llamó amenazas activas de China y de Rusia en las rutas marítimas árticas. ¿Será todo esto finalmente suficiente para que Trump no anexe a Groenlandia, que se comenta ya?
Sí, pareciera que hay una diferencia real de concepción sobre el papel que la OTAN juega en este tema. Por un lado, Dinamarca cree que la OTAN puede ser justamente el tipo de mecanismo que puede ayudar a contener las ambiciones de Rusia y China, y es por eso que se anunció este acuerdo para que algunos países cooperen en justamente proteger las rutas árticas y Groenlandia mismo. Sin embargo, aquí en Washington, en boca del presidente Trump mismo, en un mensaje en la red social Truth Social, se ve a la OTAN con otro papel completamente distinto, asegurando que al contrario, la OTAN, los países miembros, deben de convencer a Dinamarca para que ceda dicho territorio a Estados Unidos, y también asegurar que solo Groenlandia en la posesión de Estados Unidos puede hacer a la Alianza Atlántica aún más fuerte. Esto sin duda muestra lo divergente que están los pensamientos en ambos lados del Atlántico. Ya lo creemos. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Grupos de derechos humanos afirman que más de 2.500 personas han muerto en la brutal represión iraní. La ONG Iran Human Rights eleva esta cifra a 3.500. Temen una posible ola de ejecuciones masivas de los más de 10.000 manifestantes detenidos acusados de terrorismo. Sorpresivamente, Donald Trump anunció hoy que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes para ejecuciones, mientras el régimen iraní anunciaba que ha tomado todo el control de las calles. ¿Qué sucede realmente a esta hora en Irán? En medio del apagón de Internet y telecomunicaciones, es muy difícil de verificar. Lloran la muerte de sus seres queridos, asesinados en las protestas, mientras otros buscan a sus familiares entre los cadáveres. En las redes sociales circulan imágenes como estas, grabadas en una morgue en Teherán por una persona que viajó casi 1.000 kilómetros para documentar lo ocurrido. Después de que se restableciera parcialmente la red telefónica, algunos han podido llamar a sus familias y contar lo que vivieron. Este testimonio fue publicado en redes sociales por un hombre que desde Teherán y la vecina Karaj informa haber estado en la morgue. Se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Irán. Las peores noches en Karaj fueron el jueves y el viernes, cuando se cometieron los crímenes. Las cifras publicadas de 12.000 o 10.000 muertos son ridículas en comparación a lo que hemos visto. Hemos vivido todo esto y esas cifras son absurdas. Es imposible determinar qué crímenes se cometen en Irán. A medida que se acumulan las pruebas, las organizaciones de derechos humanos intentan determinar el número de manifestantes asesinados por las fuerzas de la República Islámica. Temen que sean cada vez más, ya que el Poder Judicial no oculta que está dispuesto a acelerar lo que denomina juicios contra los manifestantes detenidos. Me perdonan, pero si las cosas se retrasan, es incluso posible que la misma acción que tomemos hoy la tomemos 2 meses después y no tenga el mismo efecto. Las organizaciones de derechos humanos temen que miles de manifestantes en centros de detención corran el riesgo inminente de ser ejecutados. Las confesiones forzadas son una práctica habitual del régimen iraní, pero se producen bajo coacción acompañada de tortura psicológica y física, lo que ya es preocupante. Posteriormente, en un juicio público, estas confesiones se utilizan como justificación para condenar a muerte a las personas. These confessions are used as justifications to sentence people to death. Un patrón que resulta muy familiar para los iraníes que parecen estar muy conscientes de los riesgos. Si no pasa nada en los próximos días, los matarán a todos. Están matando a todo Irán. Dios mío, no quiero exagerar, pero la situación es realmente espantosa. La ayuda solo puede venir del exterior. Nosotros no podemos hacer nada teniendo las manos vacías. Al igual que él, muchos iraníes depositan sus esperanzas en la ayuda de la comunidad internacional.
Y más noticias. El enviado especial de los Estados Unidos para Gaza, Steve Witkoff, anunció el comienzo de la segunda fase del acuerdo impulsado por Donald Trump para poner fin a la guerra. Witkoff enumeró una serie de medidas progresivas en esa fase que incluyen el nombramiento de un Consejo de Paz para Gaza, dirigido por un antiguo enviado de las Naciones Unidas. Y según Witkoff, esta segunda fase del acuerdo firmado en octubre comienza con la desmilitarización de Hamás y de Gaza. También medidas para reconstruir el enclave palestino, destruido por 2 años de guerra, así como el despliegue de una fuerza de paz internacional que reemplace al ejército israelí que debe retirarse de Gaza. Por último, prevé que una nueva administración palestina compuesta por tecnócratas gobierne la franja de Gaza. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con Maya Siminovich, periodista en directo desde Tel Aviv. Maya, el enviado de Estados Unidos para Gaza ha dicho que la segunda fase comienza con el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. ¿Es realista este objetivo? ¿Qué ha cambiado? Hola Jenny, en realidad no ha cambiado más que la presión que es más fuerte sobre las partes, también las garantías de los mediadores, Egipto, Qatar y Turquía, que le dicen a Washington que Hamás sí que está dispuesto a desarmarse gradualmente. Llevan diciéndolo unos meses, pero en los últimos días han puesto hasta un plazo de que en los próximos días se va a implementar este desarme gradual, que significa que entregarían las armas pesadas, aunque no las ligeras. Lo que está por ver es si Israel va a aceptar este trato o no, si no es suficiente, pero esto es lo que se dice por ahora, por lo menos, sobre el desarme o el desarme parcial. Y Maya, según Steve Witkoff, esta segunda fase del plan de paz de Trump para Gaza terminará con un gobierno de tecnócratas palestinos. ¿Cómo se perfila esta tarea? Pues esto es la noticia del día en la que este comité de 15 miembros ha sido aceptado por todas las partes, según dijo el ministro de Exteriores egipcio, también la autoridad palestina, y también Hamás ha dado señales de que no se opone a este comité de tecnócratas, como digo, 15 personas que son gazatíes, están algunos en Gaza y otros están en el extranjero. Han recibido todos ellos su nominación. Lo que pasa que es que van a estar supervisados por la Junta de la Paz, que tiene todavía que ser anunciada por Estados Unidos y no lo ha sido. Por lo tanto, la cosa práctica de cómo se va a implementar y cuándo no se sabe todavía y hay muchas incógnitas. Quien va a dirigir este comité es un viejo tecnócrata funcionario relacionado con Fatah, porque sí es importante recordar que ninguno de estos tecnócratas tiene nada que ver con Hamás o con la Autoridad Nacional Palestina. Algunos sí tienen que ver con Fatah, que es el partido rival de Hamás. Es Nabil al-Shattah, es fue viceministro de Transportes y parece que sabe mucho de infraestructura y de organización. Hay otras, como digo, 14 personas. Todos ellos han vivido la guerra en Gaza en su mayoría y han seguido con sus cargos, algunos en universidades, en medicina, ingeniería, comercio, y todas estas personas son las que se supone van a tomar el relevo a Hamás, y hay que ver también si Hamás hace ese trasvase de poder. Maya Siminovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias. Y cambio de asunto, hablamos ahora mismo de economía con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nosotros nos vamos para América Latina. Y es que Bolivia entra en una nueva fase. El gobierno de Rodrigo Paz declaró la emergencia energética y social en todo el país para enfrentar una inflación récord de más del 20% y la escasez de combustibles. El nuevo decreto autoriza la libre importación y venta de carburantes y busca garantizar el abastecimiento para el transporte, la agroindustria y sectores estratégicos. La medida llega tras intensas negociaciones con los sindicatos que lograron frenar bloqueos y protestas, pero los precios elevados siguen golpeando el bolsillo de los bolivianos. En esta coyuntura, el BID, que estuvo de visita en el país, anunció un paquete de ayuda financiera por $4.500 millones, casi 6 veces más de lo que recibió Bolivia de esta entidad en los últimos 3 años. Y para entender los retos y oportunidades, nosotros invitamos a Ana Solís de Estanche, analista internacional que nos acompaña desde Santa Cruz, en Bolivia. Bienvenida, Ana. El nuevo gobierno declaró una emergencia energética y social. ¿Cuál es el efecto esperado en el bolsillo de los bolivianos? Bueno, entre los efectos de la eliminación de la subvención y la libre importación de combustibles, para la economía, diría primero, principalmente son dos. Hablamos de un alivio al déficit fiscal
que ya era ya insostenible durante la época de Evo Morales, pero también de Arce Catacora. Y también el otro efecto es la posibilidad de reactivar los sectores productivos del país. Por ejemplo, la posibilidad de tener acceso a combustible para las cosechas, para el transporte de productos y otros. Y estos ambos efectos que menciono, al mismo tiempo pueden llevar a una mayor estabilidad de la economía, generando mayor empleo. Aunque, como mencionabas, por otra parte, a corto plazo puede darse un aumento de la inflación, pero para ello se han mantenido algunos bonos sociales para tratar de paliar el impacto a corto plazo a sectores más desprotegidos, que de todos modos es un impacto temporal. Ana, y en esta coyuntura el BID prometió 4.500 millones de dólares para proyectos en energía, minería, turismo y agricultura. Pero el presidente Paz habla de invertirlos en infraestructura, educación o salud, por ejemplo. ¿Cómo debería usar Bolivia ese dinero para impulsar la economía? Bueno, primero, para responder a tu pregunta, hay que saber que este préstamo se va a ir desembolsando periódicamente, o sea, gradualmente, entre el 2026 y 2028. Y claro, se ha mencionado que serán destinados a la generación de empleo, infraestructura, fomento a la inversión productiva, pero lo cierto es que en este momento no sabemos de proyectos específicos. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Y esto es central de mencionarlo, que es un crédito que no será destinado a paliar el déficit fiscal, sino para apoyar a la reactivación de la economía. Y por lo tanto, ahí vemos que el BID ha creado el programa Bolivia Crece, que es precisamente destinado a fomentar la inversión. Y bueno, ahora se empezarán a instalar mesas de trabajo para identificar precisamente proyectos concretos. Pero definitivamente, y esto lo creo así, se destinarán o se apuntará de manera importante al mejoramiento de la infraestructura en Bolivia, que facilite precisamente el transporte de bienes. Además, una parte importante será de proyectos de innovación tecnológica. Ana Solís Destange, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Gracias, un gusto. Y el sábado en Asunción, Paraguay, está prevista la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que dará lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. El tratado eliminará gran parte de los aranceles y abrirá oportunidades para las exportaciones europeas de autos, maquinarias, vinos y quesos, mientras que facilitará la entrada en Europa de carne, arroz, miel y soja desde el bloque suramericano. Pero no todos celebran. Los agricultores europeos temen que este pacto sea un caballo de Troya que ponga en riesgo su futuro. Promajonas está paralizado. Es uno de los pasos fronterizos más importantes entre Grecia y Bulgaria. El paso de camiones, autos y buses turísticos está bloqueado. El bloqueo es por tiempo indefinido. Los agricultores griegos protestan así contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur. La firma de este acuerdo supone el fin del sector agrícola. Si tenemos que competir con Latinoamérica, la agricultura ya no será rentable aquí. Este es uno de los principales problemas. El miedo a la carne de res barata es el mayor de todos. El acuerdo permite a los países del Mercosur exportar anualmente casi 100.000 toneladas adicionales de carne de vacuno a la Unión Europea, lo que parece mucho, pero en comparación con los aproximadamente 6,58 millones de toneladas de carne que se producen anualmente en la Unión Europea, estas importaciones constituyen solo alrededor del 1,5% de la producción. La Comisión Europea prevé que los precios de la carne bajen como máximo un 2%. Por lo tanto, las consecuencias para los ganaderos serán mínimas. La carne de cerdo, las aves, el azúcar y el etanol estarán también libres de impuesto. De superar las cantidades importadas, los países de la Unión Europea podrían imponer una prohibición de importación para proteger a sus granjeros. Pese a las concesiones, surge un problema: la desconfianza de los agricultores en la Comisión Europea. Ellos temen que no se hagan controles adecuados y que el acuerdo sea un caballo de Troya para inundar el mercado europeo con productos agrícolas de Latinoamérica. Sin embargo, algunos agricultores en la Unión Europea ven el tratado como algo positivo.
Para alegría de muchos viticultores, los países latinoamericanos del Mercosur como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay eliminarán los aranceles sobre el vino y las bebidas alcohólicas. El queso parmesano solo podrá utilizarse en productos que procedan realmente de las regiones italianas de Parma y Reggio Emilia. La industria automovilística europea es, según los expertos, uno de los grandes ganadores del acuerdo. Hasta ahora, los países del Mercosur aplicaban aranceles del 35% a los vehículos y las piezas de repuesto. En el futuro, ya no. Los sectores de la ingeniería mecánica y la química también se muestran optimistas. Para ellos, se eliminan los aranceles que actualmente alcanzan hasta el 20%. Y los fabricantes farmacéuticos se alegran de que los procedimientos de autorización se adapten a las normas europeas. La Unión Europea estima que el acuerdo garantizará o creará 440.000 puestos de trabajo dentro de la Unión. Y de la economía a la política, Jenny. Sí, Juliana, porque el nuevo gobierno chavista a cargo de Delcy Rodríguez aseguró que el proceso de excarcelación de presos políticos se mantiene abierto. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Rodríguez sostuvo que desde diciembre han tenido lugar 406 de esas excarcelaciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal aseguran que estas excarcelaciones no son verificables. Hoy, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dijo que este miércoles fueron excarcelados al menos 18 trabajadores de prensa, entre ellos los reporteros Víctor Ugas y Ramón Centeno. Foro Penal anunció que ha podido confirmar la salida de prisión de 72 personas. Y Delcy Rodríguez dijo que con las nuevas excarcelaciones, Venezuela se abre un nuevo momento político. Escuchemos. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Y tenemos con nosotros a la periodista Elizabeth Hostos con los detalles de esta crónica en Caracas. Elizabeth, Delcy Rodríguez, veíamos, dice que esto básicamente están cumpliendo con los anuncios, con las excarcelaciones, pero ¿qué dicen de esto los organismos observadores allá en Caracas? Gracias, Jerry. Un saludo especial para ti. Sí, en efecto, los organismos de veeduría de derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas y su oficina aquí en Caracas, así como familiares de las víctimas, han dicho que la información ha sido opaca, escasa, y han pedido a la presidenta Delcy Rodríguez que las listas de los excarcelados sea pública y también los criterios de excarcelación, por cuanto este proceso, que tiene ya casi una semana, ha sido bastante opaco y ha sido con información contradictoria de parte fundamentalmente del sector oficial. Y también han dicho que esperan la liberación plena de todos los presos políticos acá en Venezuela, Jenny. Que se estiman en más de 1.000 según el Foro Penal Internacional de Venezuela. Muchas gracias, Elizabeth Hostos en Caracas. Gracias a ti. Hasta pronto. Y en Estados Unidos se libra un enconado debate sobre los métodos de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas, en las redadas migratorias. Los comunicados de prensa del ICE revelan que al menos 4 personas han muerto bajo custodia en los primeros días de este año, tras un año en el que las muertes de migrantes recluidos alcanzaron su nivel más alto en 2 décadas, con al menos 30 muertes. El número de detenciones aumentó superando los 220.000. 2 de los fallecimientos en 2026 fueron atribuidos a problemas de salud relacionados con el corazón. En los otros 2 casos no se especificaron las causas y uno de ellos está aún siendo investigado. Y para hablar de la situación en los centros de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, conectamos con quien ven en Washington, D.C., con el señor Ernesto Castañeda, quien es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Americana en Washington. Señor Castañeda, muy bienvenido. Migrantes bajo custodia de los centros de detención del ICE. 4 muertos en lo que va de este 2026, según las propias comunicaciones de prensa del ICE. ¿Cómo valora usted esta situación? Hola, Jenny. Sí, esto es terrible. Es una situación nueva, alarmante.
En este momento hay más de 68,000 personas detenidas en los centros de detención estadounidenses, lo cual es grave, es un número bastante alto, pero también entre esos muchos detenidos puede que hayan algunos menores de edad, puede que hayan ciudadanos que estén detenidos temporalmente, los van a liberar, pero por lo pronto está arguyendo el gobierno que son extranjeros cuando puede que sean ciudadanos. Y también sabemos que han habido casos donde han detenido a gente que tenía papeles de migración válidos, que estaban aplicando por asilo con su derecho político, que tenían una tarjeta verde, es decir, gente que estaba legalmente en el gobierno, por lo cual, en el país, por lo cual no deberían de estar detenidos. Y también casos de gente que no tiene ningún récord criminal. Entonces no es la retórica que tenía el gobierno estadounidense de que están mandando a las fuerzas del orden para rescatar ciudades que estaban siendo atacadas por el crimen organizado, cuando ciudades como Minnesota, Minneapolis son muy, muy seguras. Señor Castañeda, en su opinión, ¿por qué está pasando esto de que son tomados presos personas que no están infringiendo la ley de migración, incluso ese decreto del presidente Trump? ¿Hay un problema administrativo? ¿Hay un problema, digamos, un problema de profesionalidad de las propias agentes de migración? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo último que decías es cierto, pero esto es algo, digamos que planeado, que es a propósito, es en efecto lo que quieren particulares personas dentro de la Casa Blanca, como Stephen Miller, que está encargado de designar o crear este tipo de políticas públicas sobre la inmigración, y Noem y otras personas que lo llevan a cabo. Es decir, el objetivo de Donald Trump desde la campaña eran redadas masivas. Y para hacer redadas masivas se requiere esto, un sistema bastante autoritario en las calles. Y por otro lado, Stephen Miller le ha puesto a los agentes una cuota que tienen que cumplir, es decir, tienen que detener a cierto número de personas o pierden su empleo. Señor Ernesto Castañeda, muchas gracias en Washington. Un placer, buena tarde. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.